Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, del versículo del 20 al 26. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados ustedes cuando los hombres los odien y los excluyan y los insulten y desprecien su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. Juntos, queridos hermanos, hagamos una pequeña reflexión. Nos dice el Señor: Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. En primer lugar, intentemos comprender lo que significa pobres de espíritu. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, eligió un camino de pobreza, de humillación. Como dice San Pablo en la carta a los Filipenses: Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Jesús es Dios, que se despoja de su gloria. Aquí vemos la elección de la pobreza por parte de Dios. Siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Ese es el misterio que contemplamos en el Belén, viendo al Hijo de Dios en un pesebre y después en una cruz, donde la humillación llega hasta el final. Por tanto, queridos hermanos, nosotros también tenemos que vivir esta pobreza que el Señor nos pide, aunque nos beneficie en abundancia lo material, quizás por el esfuerzo, por el sacrificio, ¿verdad? Han progresado, ¿no es cierto? Tienen muchas cosas materiales. Eso no les debe llevar a perder lo que realmente el Señor nos está enseñando, que nuestro corazón no se debe apegar a las cosas materiales, sino más bien buscar siempre el reino de Dios. Porque siempre tenemos que recordar, queridos hermanos, por más cosas materiales que tengamos, como dice la Escritura, no podemos añadir un día más a nuestra existencia. Partiremos sin llevarnos nada material. Por tanto, seamos ricos a los ojos de Dios, haciendo muchas obras de misericordia, amando a Dios por sobre todas las cosas, como nos pide el primer mandamiento. Por otro lado, el Santo Evangelio nos dice: Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. ¿Cuánta hambre hay en el mundo, queridos hermanos? Hay mucha gente que no se lleva nada a la boca. Pasan un día, 2 días, o otros días más sin comer. Y ojalá pues que tú y yo también hagamos muchas obras de misericordia y estemos atentos, así como la Virgen María, para, eh, para llevar algo a los más necesitados, a los que están pasando difíciles momentos. Siempre hay que tener los ojos bien abiertos para saber detectar. Por aquí el Señor nos dice: bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Bueno, como creyentes en el Señor debemos tener hambre de Dios, es decir, conocer su palabra todos los días, no dejar de leer los santos evangelios, ¿no? Todos los días danos un tiempo, porque tenemos hambre de Dios. Nuestro espíritu se alimenta de la palabra de Dios, hambre de la gracia santificante, vivir en gracia, con el traje de fiesta, como nos dice el evangelio, ¿no es cierto? Estar bien confesados. También hambre de recibir los sacramentos, ¿no? Especialmente las dos alas que tenemos, ¿no? La confesión, si es que hemos cometido un pecado
mortal y la Sagrada Comunión, ¿verdad? Cada vez que participamos en la Santa Misa, debemos recibir al Señor en la Sagrada Comunión, estando bien preparados, ¿no es cierto? Hambre de vivir la justicia, de dar a cada uno lo suyo, lo que le compete, ni más ni menos, ¿no es cierto? Y esto enseñar también a los hijos a ser justos, ¿verdad? Enseñar en casa los valores, la honradez, la responsabilidad, el respeto, el espíritu de servicio. El espíritu de servicio hay que enseñar esto en la casa, ¿no? Que los hijos hagan los quehaceres, que vayan creciendo, pues, serviciales, ¿verdad? Para que mañana más tarde, cuando sean autoridades también, eh, sirvan a la sociedad y no se sirvan de ella, como estamos viendo en estos tiempos. Muchos llegan a ser autoridades solamente para llenarse los bolsillos, y eso no debe ser así, ¿verdad? Entonces, eh, el Señor nos pide que tengamos hambre de hacer las cosas bien, cada uno desde donde estamos, contribuir con un granito de arena, ¿no es cierto? Ahí en tu casa, formar bien a tus hijos, ser un hogar honrado, honesto, trabajador, responsable, puntual, sobre todo piadoso, ¿no es cierto? Por tanto, pues, busquemos el reino de los cielos. También nos dice el Señor, bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. El cielo es la felicidad plena. Jesús nos promete el cielo, sobre todo a los que ahora sufren, ¿no es cierto? Y quizás tú y yo tenemos que llorar nuestros pecados. ¿Ah? Nuestro Señor también lloró ante la muerte de su amigo Lázaro, ¿no es cierto? La pérdida de su amigo, ¿verdad? Sabiendo incluso que Jesús tiene el poder de resucitarlo, pero llora la muerte de su amigo. Así también tenemos que llorar nuestros pecados, porque el pecado nos separa de Dios, rompe esa relación con Dios, nos deja fuera del reino de los cielos. Por eso, si por desgracia hemos caído en pecado, tenemos que rápidamente buscar la reconciliación con el Señor. Pues queridos hermanos, el Señor nos está hablando mucho de estos temas de la bienaventuranza el día de hoy, ¿no? Bienaventurados ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten y desprecien. Y bueno, eso es lo que estamos viendo hoy en día también en muchos lugares, ¿no es cierto? Hay muchos que están pues persiguiendo a los católicos, ¿no? Metiendo a la cárcel, torturándolos, ¿no? Pero, como dice el Señor, no tengan miedo, no tengan miedo. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. Y siempre debe venir a nuestra cabeza, a nuestra memoria, lo que Jesús ha dicho. El reino es, la recompensa será grande en el reino de los cielos, ¿no? La recompensa será grande en el reino de los cielos. Pues donde no habrá odio, no habrá discriminación, no habrá marginación, ¿no es cierto? Y por tanto, pues tenemos que ser firmes en la fe, mantenernos firmes para llegar a la vida eterna. Un verdadero católico, al igual que nuestro Señor Jesucristo, si un católico practica, realmente es como se dice, es un católico practicante, va a recibir también como Jesús, va a ser odiado, insultado, excluido, despreciado, ¿no? Como fue nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero católico sufre en este mundo, ¿cierto? Un católico practicante no es querido muchas veces, ni incluso ni en su propia familia, ¿no? ¿No? Porque eh, lo mismo que le pasó a Jesús, también le va a suceder al católico, pero, repito, siempre hay que recordar que la recompensa será grande en el reino de los cielos, y allá vamos, pues hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga.